de este momento comienza Voces de Montevideo, dedicado a temas políticos, municipales y departamentales de nuestra capital. Como todos los martes, Noelia Fernández, Néstor Morales y Daniel Almeida te acompañamos al mediodía aquí, en CX40 Radio Fénix. Con su voz marinera encantada. Buen mediodía, audiencia. Un nuevo programa de Voces de Montevideo, programa número 54. Bueno, hoy por el momento con el equipo de conducción bastante diezmado. Tenemos la ausencia ya confirmada de Emir y Noé que viene en camino. Seguramente se le habrá complicado el tránsito. Avisó que estaba en viaje, así que bueno, por ahora van a tener que soportarme a mí nada más. Así que lo lamento por ustedes, pero bueno, es lo que hay. Vamos a darle paso a la columna ya de entrada hoy, sí, porque así León me mira, claro, le vamos a dar el paso a León de Amico para la columna de Memoria del Partido, porque así yo espero a Noé para leer las noticias, la editorial y todas esas cuestiones que hacemos juntos, ¿verdad? Bueno, muy bien, buenos mediodías para todos y todas. Daniel, ¿cómo andás? ¿Cómo estás, León? ¿Todo bien? Complicado con... No, bien, con la esperanza de que en 30 segundos, 40, llegue Noé. Está entrando por la puerta en este momento. Bien, ahí está, viste que todo tiene solución. No, pero dale, vamos arriba. ¿Arrancamos con la columna? Sí, dale. Bueno, compañeros, ¿se acuerdan que el martes pasado estuvimos comentando el papel que había jugado el pueblo uruguayo y nuestro partido en la solidaridad con los aliados en la Segunda Guerra Mundial? Y habíamos visto las formas de organización de la solidaridad la solidaridad hacia los aliados y el peso que había tenido nuestro partido y las grandes simpatías que recogía el papel de la Unión Soviética durante el conflicto. Entonces para hoy estuve revisando y me pareció una buena idea hablar del después del fin de la Segunda Guerra Mundial en Uruguay y los efectos que tuvo para el Partido Comunista de Uruguay. Como para seguir el hilo entonces para de lo que seguir el veníamos. hilo y cerrar esta columna en dos partes. Buenísimo. Digamos. Entonces tenemos que remontarnos al 2 de mayo del año 45, el día que finaliza la batalla de Berlín, Ajá. La última batalla que da el ejército nazi y que triunfa el ejército soviético. En Uruguay, en las calles de Montevideo, el 18 de julio, se dieron festejos. Claro. De todo el pueblo uruguayo, entre los cuales, por supuesto, estaban nuestros camaradas del partido. Como habíamos visto la clase pasada, Exactamente, o sea... el pueblo uruguayo estaba como muy consustanciado con el fin tema de la Segunda Guerra en Uruguay generó festejos de todo el pueblo antifascista. Y en el edificio del Diario El Día, Ajá. donde hoy hay un casino, claro, ahí en 18 exacto. y 18 Yaguarón, seguro. Estaba el Diario El Día, y en el balcón del Diario El Día ponen la bandera de Estados Unidos y la bandera británica, y no ponen la bandera de la Unión Soviética. Se habrán olvidado. Y bueno, recordemos que el Diario El Día era el diario de la derecha colorada y era propiedad de César Valle Pacheco. Ajá. Después podemos hablar de las diferencias a la interna del vallismo, pero no es el momento pero bueno, la cuestión es que en el diario no ponen la bandera soviética, lo que llevó a una reacción del pueblo que estaba festejando la calle bastante aireada, digamos, exigiendo que se pusiera la bandera de la Unión Soviética en un justo homenaje al papel que habían cumplido en la Segunda Guerra Mundial. De hecho, la guerra termina con el ejército soviético entrando en Berlín. No fue con el ejército norteamericano ni el británico. Eso solo pasa en las películas de Hollywood, ¿no? Sí, hay que recordar, ¿no? Papel importante cumplieron todos, pero el que mayor cantidad de vidas humanas aportó a este conflicto fue la Unión Soviética. Por lo tanto, en ese momento se dan protestas, se dan disturbios y son fuertemente reprimidos por la policía. Opa. Además, se dicen las crónicas de época que también, pescando en río revuelto, muchos que estaban
medio de vivo, aprovecharon, rompieron algunas vidrieras y saquearon locales. Pero la cuestión es que desde la prensa anticomunista, la prensa más reaccionaria de derecha, se empieza a hacer una campaña muy fuerte en el 45, o sea, recién terminada la Segunda Guerra Mundial, por la ilegalización del Partido Comunista. Como que la Guerra Fría acá empezó tempranito, ¿no? Empezó tempranito. Yo estaba viendo varios trabajos y, por ejemplo, Fernando Aparicio y Roberto García, que escriben sobre los sucesos del Trocadero, dicen que ese momento se empieza a romper el clima de entendimiento antifascista en Uruguay y que es el primer atisbo de la Guerra Fría. En bien termina la Segunda Guerra Mundial, como el primer aviso Sí, claro. es este. Por su parte, desde el gobierno, Amézaga y los sectores vallistas, reformistas del gobierno, ponen paños fríos y tenían una buena relación con la dirección del partido en ese momento, y bueno, como no pasa a mayores esto, pero es un primer aviso de lo que va a pasar en los años siguientes. En el año 45, además, se da una serie de triunfos de obreros de la UGT. Estamos en un año preelectoral. Ay, seguro. Entonces, también digo, no es por sacarle mérito a los compañeros de la UGT, pero el año preelectoral también ayudaba a que las reivindicaciones de los trabajadores sean tenidas en cuenta. Y el partido sale de la Segunda Guerra Mundial, por todo lo que hablamos el martes pasado, con un gran prestigio por su papel en la organización de la solidaridad, ¿no? Claro. Tenemos, a su vez, un gran crecimiento del partido durante los años 40. Hay, y esto hay que ponerlo con mucho cuidado, ¿no? Un documento del año 46 de Eugenio Gómez que dice que el partido había llegado a los 10.000 afiliados. Hay que sacarle el IVA. Ponele que sí, claro. Hay que sacarle mucho el IVA, pero, o sea, no hace falta ser un erudito para darse cuenta que era demasiado. Pero lo que sí es cierto, que en los años 40 hay un gran crecimiento del partido. Al influjo de esto, del papel de la Unión Soviética. De la solidaridad con los aliados, el papel de la Unión Soviética en la guerra en Europa. Y en este momento donde entran dirigentes, se afilian al partido, personas que van a ser dirigentes de gran peso en los años siguientes en el partido. Claro. Sin ir más lejos, José Luis Macera se afilia en el 42 y recordamos que fue el secretario general de la Acción Antinazi. Cierto. También en estos años se afilia Luis Turón y Jaime Garchuni Pérez. Jaime Pérez, claro. Se afilian todos en los años 40. Ya Arismendi venía afiliado un tiempo antes, pero es un momento donde empiezan a aparecer grandes líderes. También estaba el obrero de la lana, Héctor Rodríguez, y otros cuadros más que se van afiliando, van tomando relevancia en los años 40. Pero entonces tenemos esa conferencia, ese documento que dice que hay unos 10.000 afiliados, hay que sacarle el IVA, el COFI, las retenciones de IRPF y todas esas cuestiones, pero lo que sí es cierto que el partido en los años 40 crece, claro. Y esto tiene un correlato en las elecciones del 46. Fijémonos, compañeros, que en el año 42, durante la guerra, el partido saca 14.330 votos, lo que le da una representación de 2 diputados y asume por primera vez Julia Arévalo en la Cámara de Diputados, y Antonio Richero era el otro representante del partido. Recordemos que en ese momento el partido iba con una lista propia y exclusiva, 63. Digamos. La lista 63, que era solamente el Partido Comunista. Exacto. Y el resto de la izquierda, el Partido Socialista, votaba con otra lista aparte, no existía unidad de la izquierda. Pero entonces en el 42 el partido saca 14.330 votos y en el año 46 saca 32.680 votos, siendo la mayor votación de su historia hasta ese momento. Claro. Por primera vez desde que el partido existe, y participa en elecciones, que participó en todas desde que se fundó, logra un escaño en la Cámara de Senadores, que va a ser ocupado por Julia Arévalo, y 5 bancas en diputados, 4 en Montevideo y 1 en Canelones. Disparate. Entre mucha ellos, cantidad, ¿no? Muchísimo para la época. Y bueno, además, a mí lo que me llamó la atención es el diputado por Canelones, porque
el grueso de los votos del Partido Comunista siempre se concentró en Montevideo porque era un lugar de mayor concentración obrera. Seguro. Sí, Pero sí. habíamos trascendido y también obtuvimos un diputado por Canelones. Entre los electos titulares estaba Arismendi, Antonio Richero, Héctor Rodríguez, Enrique Rodríguez y Carlos Leche. Entonces, ¿cómo se explica esta enorme votación del partido? Por el gran prestigio que había tenido la Unión Soviética y el partido en particular en Uruguay con la solidaridad Seguro. con los aliados. Y ahí nos vamos acercando hacia el año 46, es cuando podemos ubicarlo como el inicio de la Guerra Fría a nivel mundial, aquello de cuando Churchill dijo un telón de acero cayó en Europa, etcétera. Y en Uruguay, que ya venía desde el periodo previo, o sea, durante la Segunda Guerra Mundial, la cooperación interamericana, el papel de Estados Unidos hacia América Latina, en medio del conflicto, trae sus consecuencias en estos momentos, y está el Plan Truman. En estos años se crea el TIAR, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que es un programa militar donde dice que cualquier país de América, de toda América, que sea atacado por una potencia extranjera, va a ser respaldado por el resto de las claro. potencias. Y esto está dado para que Estados Unidos mantuviera su hegemonía militar en su patio trasero, ¿no? Que es América Latina. Y en estos años también se crea la Organización de Estados Americanos, la OEA. Además, en este periodo, desde los Estados Unidos se lleva adelante una campaña de profesionalización de los servicios de inteligencia. Ajá. O sea, desde Estados Unidos se promueve que se creen servicios de inteligencia. Con su asesoramiento y apoyo. Por supuesto, asesoramiento técnico, militar y económico, en las ramas policiales y militares. Es así que en el año 47 se crea el Servicio de Inteligencia y Enlace, el CIE, en Uruguay, que tiene entre sus principales tareas el control de las actividades comunistas en el país. Seguro. Nos vamos al año... ¿Cómo era la sigla, León? Perdón. El porque CIE, no. El Servicio de Inteligencia y Enlace. Llegamos al año 48 y a nivel mundial, recordando lo que habíamos hablado al final de la columna del martes pasado, del papel de Hollywood en cambiar la historia de la Segunda Guerra Mundial, Sí. la Guerra Fría también se da en el plano cultural. Y en el año 48 se estrena a nivel mundial un film de corte anticomunista bastante burdo. Yo vi unos pedazos de la película, una película de los años 40 muy mala, que se llama La Cortina de Hierro. Sugerente nombre, muy sutil. El estreno de esta película había tenido como consecuencia protestas en cada país donde se iba estrenando, ¿no? Por parte de comunistas o personas afines a los soviéticos en la Segunda Guerra. Entonces se da protestas en todos los lugares donde se va estrenando, y en nuestro país el partido, y esto es según el autor que leamos, ¿no? Yo me basé en Leibner, Gerardo Leibner, camaradas y compañeros, en el trabajo de Fernando Aparicio y Roberto García, Los sucesos del Trocadero, y para la primera parte en Historia del Movimiento Obrero de Francisco Pintos. Pero Leibner dice que esto fue un error, un gran error que cometió el partido. Roberto García y Aparicio no dicen si fue un error o no. No lo valoran, digamos. Se ciñen a estudiar lo que pasó en ese acontecimiento. Pero lo identifican estos dos autores, García y Aparicio, como el inicio de la Guerra Fría en Uruguay. Ajá. Entonces, el partido lo que se propone es evitar que esta película se proyectara en el cine Trocadero. Según lo que cuentan en todas las crónicas que he leído sobre este suceso, el cine Trocadero era uno de los principales cines de Montevideo. Claro. Y si se evitaba la proyección de esta película en ese cine, por miedo a que pasara de vuelta protestas, no se iba a estrenar en el resto del país. Algún otro la estrenara, claro. Es así que el 9 de octubre del 48, espectadores que eran miembros del partido, al iniciar la película, protestan
y tiran bombas de olor, o sea, arman, hablando mal y pronto, relajo para evitar que se siga proyectando. Y afuera de la sala se dan protestas también, en las cuales interviene automáticamente la policía, que ya estaba alertada de que esto iba a pasar. Claro. Lo que nos da lugar a pensar que o bien tenían infiltrados, Sí, o claro. la CIE, que estaba funcionando, Ya estaba trabajando bien. Claro. En la represión policial a estas protestas termina con 108 detenidos, 30 procesados por asonada, muchos de ellos menores de edad, y 12 de los detenidos denuncian haber sido castigados y haber recibido malos tratos, es haber sido torturados en las dependencias del CIE. Ajá. Relatan, el trabajo que escribieron Aparicio y García es excelente porque se basa en los documentos del CIE, de la inteligencia policial. Ah, mira. Está en internet, ponen los sucesos del cine Trocadero y es lo primero que aparece. Si les interesa, los invito a que lo lean. Buenísimo. Y bueno, y los detenidos denuncian haber sido enchalecados con chalecos de fuerza y haber recibido golpes y patadas en el cuerpo, además de malos tratos verbales. Vamos cerrando esta parte de esta columna Bien. con las siguientes cuestiones. Primero y principal, las torturas se comprueban. Hay una comisión parlamentaria que estudia las denuncias. Los autores dicen que es muy probable que realmente haya sido cierto, que se hayan dado estas torturas, ellos tuvieron acceso a los testimonios tanto de los implicados desde las fuerzas represivas como de los detenidos, y dicen que no cabe ninguna duda que las torturas fueron ciertas. Estamos en el año 48. Pero lo que queda acá, como para ir cerrando esta columna, compañeros, es que queda en evidencia la estrecha vigilancia que hay sobre el partido y que va a seguir existiendo. O sea, la estrecha vigilancia desde la inteligencia policial al partido y sus actividades y sus militantes. Y hay un cambio de forma de actuar del partido en la sociedad. Y esto es importante porque nos va a ayudar a entender lo que va a pasar en los años 50 y el giro que da el partido en el año 55. Claro. En este momento que le empiezan utilizando una frase popular, a pegarle de todos lados, Sí. el partido, en vez de salir hacia el pueblo, se cierra sobre sí mismo. Ajá. Y a medida que se cierra sobre sí mismo y bajo la dirección de Eugenio Gómez y después de Eugenio Gómez Chiribao, su hijo, que era el secretario de organización, empiezan a tomar una postura más de tipo paranoica. Entonces empiezan a identificar como enemigos o infiltrados en el partido a todos aquellos que cuestionaran su autoridad. La autoridad y la dirección, claro. Es así que en este momento, entre otros, se empieza a expulsar. ¿Se acuerdan que dijimos que Gómez decía que teníamos 10.000 afiliados? Seguro. En los 55 el partido tenía poco más de 500. Uf. Ay. O sea que estamos hablando que, pongamos que no Ponele eran que de 10. los Capaz 10.000 que hubieran sido no, ciertos 4, claro. digo, pero... Sí, pero termina con un partido de 500 personas. Claro. Entre los principales dirigentes que se expulsan en ese momento está Héctor Rodríguez, Ajá. que después después cuando se da el giro en el partido, Seguro. se lo va a buscar y no quiere volver No más. volvió. Y también es expulsado Lazarraga, que había sido uno de los internacionalistas uruguayos que había ido a participar en la guerra de España. Sí. Dentro de Sí, muchísima entre gente. tantos miles, porque seguramente fueron Sí, miles. y con esta reflexión terminamos. Nosotros en las primeras 2 columnas hablamos de que al partido en los años 70, con los hechos de la 20, lo habían provocado, tratando de llevarlo al terreno de la confrontación armada, y la respuesta fue de masas. Claro. El partido redobló la apuesta y en vez de cerrarse sobre sí mismo, Se abre. salió a la calle Claro. con un mar de pueblo que lo estaba acompañando en ese momento. Sin embargo, en este momento, el partido, frente a provocaciones o agresiones externas, Hizo lo lo contrario. que hace fue cerrarse sobre sí mismo, y es lo que casi lo lleva a su desaparición. Y sí. Hasta, el año 55. Hasta el 55, que donde- ya lo traeremos, ¿no? En alguna columna, Sin- seguramente. Sí, sin ahora lugar a tenemos dudas. intriga, queremos Claro. saber cómo sigue. Así que la idea de hoy era esa, tratar las consecuencias inmediatas del fin de la Segunda Guerra Mundial y ver todo aquello buen clima de entendimiento antifascista que
duró lo que duró la Segunda Guerra Mundial. Y se acabó el recreo. Se rompe inmediatamente después, el mismo día que termina la Segunda Guerra en Europa y en los años siguientes. Muchas gracias, León. Como siempre, muy rica esta columna. La verdad, a mí me encanta en lo personal y creo que a la audiencia también. Bueno, un placer como siempre, así que nos estamos hablando y escuchando el martes que viene. Buenísimo. Vamos a darle la bienvenida oficialmente a Noé. ¿Cómo estás, Noé? Llegué tarde, como la clase, ¿no? Venía de dar clase y bueno, la verdad que entre el tránsito y terminar la actividad con los estudiantes que estábamos pintando, haciendo ese tipo de actividades que tiene que ver con mi profesión, se me atrasó el asunto. Como verás, eso provocó que trastocáramos todo, ¿no? Trastocamos todo, pero... o sea, asumo la responsabilidad. Pero está perfecto, la verdad muy interesante escuchar a León, escuchar la columna, que nos cuenta, ¿no? La historia nuestra, ¿no? Que a veces yo por lo menos soy muy joven, entonces hay muchas cosas también, que no sé. Acá tenemos a nuestras invitadas que ya las vamos a presentar, que deben también tener muchas historias para contarnos vinculadas con la historia de nuestro partido. Pero bueno, Daniel, ¿te parece si arrancamos con el editorial, que era lo del principio? Lo que vendría a ser el principio del programa habitualmente, hoy viene en este lugar que yo le asigné. Es la realidad. Bueno, arrancamos. El pasado viernes, en el Club Estocolmo del Prado, la intendenta de Montevideo, Carolina Cose, dio a conocer algunas bases del nuevo plan ambiental ante la reciente negativa al préstamo del Banco Internacional de Desarrollo por parte de las y los ediles de la oposición. Ya hemos calificado dicha negativa como una movida de política electoral de los partidos tradicionales para afectar, o más bien para no dejar gobernar y mejorar el actual gobierno frente amplista, y así condicionar su capacidad ante las próximas elecciones departamentales. A este accionar desapegado de la realidad se le responde con la búsqueda de otros mecanismos para lograr la tan necesitada transformación ambiental en el departamento, que redunda ni más ni menos que en la mejora de calidad de vida de las y los habitantes montevideanos, de todas y todos, sin exclusión alguna, pero además con foco particular en aquellos sectores que más lo necesitan. Varias de las obras y mejoras previstas en el plan anterior no podrían realizarse y de esto habrá que saber cobrar las cuentas a los partidos que lo negaron. Rincón del Cerro y Casabó Norte esperan por saneamiento y la red Arteaga esperará sus necesarias reparaciones. Esto no es un abstracto, son miles de vidas de montevideanas y montevideanos que se ven afectados en su cotidianeidad, en su salud, en su calidad de vida. Tampoco se podrá implementar, por la negativa de la oposición, el cambio en la modalidad de recolección en barrios como Malvín, Carrasco y Lesica, lo mismo que la implementación del sistema de contenedores antivandálicos en barrios como Pocitos y El Cerro. En definitiva, las consecuencias del palo en la rueda al gobierno montevideano son grandes y afectan a toda su población. Es por eso también que, sin demora alguna, se comenzará con la evaluación de nuevos préstamos del BID para atender las realidades planteadas. La obra que sí ha de realizarse es la del arroyo Mataperros, financiándola con fondos propios. A esto se le sumarán mejoras en los planes actuales de recolección de residuos, de reciclaje, se aumentarán la cantidad de motocarros generando nuevas capacidades de inclusión social y se creará un nuevo ingreso, una multa a las grandes empresas generadoras de residuos, que buscará por un lado generar recursos nuevos para destinar a financiar estos planes, así como un incentivo para la eficiencia ambiental de dichas empresas. Principalmente, el objetivo planteado por la Intendencia de Montevideo es que de la negativa mediocre de un puñado de representantes de la oligarquía nacional, desinteresada de los problemas comunes del conjunto de las y los ciudadanos, se busquen otros mecanismos dentro del programa departamental del Frente Amplio para seguir mejorando la vida de las y los montevideanos. Esto debe ser acompañado de una gran respuesta popular, de organización, de educación y de apego al cuidado del ambiente en todas sus expresiones, un camino de transformación de la mano de una idea simple de humanidad que cuida y sustenta el ambiente en el que vivimos y en el que dejaremos a nuestras futuras generaciones. Bueno, muy bien, y estábamos escuchando nuestro editorial, muy interesante el contenido, ¿no? Qué tema
que bueno, la verdad que a la larga se terminaron recortando estos recursos y no se va a poder hacer todo lo que estaba proyectado vinculado con el saneamiento, así que bueno, la intendenta de Montevideo busca de alguna manera poder subsanar todo esto, ¿no? Y sí, está trabajando todo el equipo de la Intendencia, digo, hay varias alternativas que se han planteado. Lo principal, como decía el editorial, es que una obra que viene postergándose desde hace décadas, que no se viene pudiendo realizar, que es el saneamiento de la cuenca ahí del arroyo Mataperros, una zona que se inunda habitualmente, digo, porque bueno, el entubamiento de ese arroyo fue de la década de los años 20 del siglo pasado, y bueno, por supuesto la ciudad creció, las características se fueron modificando, y ya desde hace como 60 años que esa zona, que ese entubamiento no da abasto, digo, y esa zona se inunda cada vez que llueve un poco copiosamente, ¿no? Pero hay que insistir, ¿no? Se negó el préstamo, y bueno, esto va a hacer que si teníamos proyectado para un Montevideo en el 2050 todo completo de saneamiento, no va a ser así, pero bueno, se están haciendo los mayores esfuerzos sí. para poder Lo importante es seguir esto. adelante, lo dijo, como decía la propia Carolina el otro día en el Estocolmo, es seguir adelante con las herramientas que se puedan tener a la mano, tratando de minimizar en lo más posible los daños, digamos, que esta jugada electorera, digo, ¿no?, ha provocado, y bueno, tratando en definitiva de eso, de mejorar la calidad de vida de las y los montevideanos, ¿no? Bueno, Daniel, ¿te parece? Fede, ¿cómo andás? Acá está Federico, el operador, lo estamos saludando. Tenemos que irnos a un cortecito y bueno, en la próxima ya arrancamos con nuestras invitadas. Perfecto. Dale, Fede. Viene a amar a este Montevideo. Bueno, volvemos en este programa número 54 de Voz en Montevideo, y bueno, como decía Noelia, que adelantaba ya, vamos ya directamente a compartir un rato con nuestras invitadas de hoy. Contanos, Noelia, de quién se trata. Bueno, muy bien, por acá tenemos a las compañeras concejales municipales, a Mirta Villasante y a Amalia Almeida. Mirta Villasante, que viene por el municipio A, y Amalia Almeida, que viene por el municipio F, dos municipios con realidades muy diferentes, con dos gobiernos diferentes. Así que, bueno, si será complejo poder relatarle a la audiencia las diferencias que tenemos, las diferencias de los territorios, ¿no? Sus características particulares, que no, Montevideo es heterogéneo y cada territorio también para trabajarlo y militarlo es heterogéneo. Así que, bueno, Mirta Villasante desde el municipio A, bienvenida. Contanos un poco de dónde venís, cómo se compone ese municipio, y venías diciendo por ahí el tema del cabildo que se viene ahora en estos días, así que contanos, Mirta. Bueno, buenos días a todas y todos. Bueno, antes que empezar a contar de nuestro cabildo, el haber escuchado al compañero León haciendo todas esas historias, nos renueva mucha historia nuestra, porque no somos muy chicas, tenemos unos cuantos años, y bueno, tuve el gusto de conocer a Julia Arévalo y también de conocer a Enrique Rodríguez en muchas charlas en casas familiares, y bueno, Héctor Rodríguez no lo conocía, pero lo escuchábamos, así que toda esa historia renueva o remueve muchas emociones, y bueno, y que también se reconoce la edad que tenemos, ¿por qué? No, pero me imagino que eras muy chiquita cuando conociste a Julia. Era muy joven. Yo siempre cuento que Julia Arévalo iba a visitar a la abuela de mi esposo, que era Bernarda Martínez, su compañera de discursos y de militancia partidaria, y por lo tanto, si bien no conversaba con ellas porque ellas se encerraban a conversar, pero sí la veía llegar a Julia Arévalo y retirarse con esas conversaciones de comunistas, que
que después alguna cosita la abuela Bernarda nos contaba, pero no en su totalidad. Qué maravilla, Daniel, escuchar estas anécdotas, ¿no? Y bueno, y a Enrique Rodríguez sí lo escuchábamos en la radio y también tuvimos muchas reuniones, más que nada en casa de familia. Una persona excepcional, fuerte y con su voz potente que no la olvidaremos nunca, ¿no? Bueno, así que nos renovó unas cuantas cosas ahí y y bueno, y en forma personal quedamos con una emoción a flor de piel, ¿no? De esa historia de nuestro partido. Bueno, contarte del municipio A. Nosotros tenemos nuestro próximo cabildo el 14 de mayo, hora 11, en el Centro Cultural Julia Arévalo, justamente Qué bueno. que se le puso ese nombre al reconocimiento de la compañera militante. Y es como un lugar central del municipio, ¿verdad? Digamos. Es hermoso el Julia Arévalo. ¿En dónde queda bien? Julia Arévalo queda en Tonkinson, Camino Tonkinson, entre Alfredo Moreno y Luis Valleverre. Muy bien. Es un espacio hermosísimo, con una, vamos a decir como dicen ahora los jóvenes, con una energía impresionante, donde la gente concurre a los distintos talleres, todas las actividades, está lleno el Julia Arévalo como debe ser. Claro. Así que ese es su objetivo, ¿verdad? Que es se su llene de gente que se apropien de él. Y hablar de la historia de Julia. Nosotros en el Consejo Municipal anterior peleamos para que muchas calles de nuestra zona, y bueno, y como hubieron inauguraciones de muchos centros culturales, el primer nombre que salió para ese centro fue el de Julia Arévalo, y así se llamó. Buenísimo. Qué maravilla escuchar estas anécdotas. Después te estaría bueno más adelante empezar a traer la cartelera de la agenda de actividades de los diferentes espacios que tenemos en Montevideo. Exacto. Y uno es ese que es tan bello y que, bueno, invitamos a todos los militantes, la audiencia, a que participe. Bueno, Mirta, entonces contanos un poco cómo fueron las características de ese cabildo. Todos sabemos que, bueno, el municipio rinde cuentas en los cabildos que se dan en cada municipio, pero bueno. No fue todavía, ¿eh? No, el que, perdón, es no el fue. 14. El que estaba mirando a Amalia y ya estaba pensando en el otro. Bueno, contanos entonces cómo va a ser. Bueno, este consejo, después de la pandemia, porque el anterior lo tuvimos por intermedio de Zoom, y bueno, esto es un gran desafío para llevarlo adelante, más allá de los protocolos que se utilizan, como, bueno, que va a hablar nuestro alcalde a hacer la rendición de cuentas del segundo año de gobierno, de los 5 que nos queda, y bueno, y como todos los municipios se hizo una planificación, y año a año se le informa a los vecinos lo realizado y lo que queda por realizar si no se pudo hacer. Así que para nosotros es un desafío, justamente porque es en el Centro Julia Arévalo. Le estamos poniendo todo, las ganas de que nuestro cabildo sea lo más participativo Eso te iba a preguntar, y humano. ¿La participación es abierta, es libre? ¿Puede participar? ¿Cualquier vecino puede ir? Nosotros estamos invitando a todos, estamos invitando al municipio en general, ¿no? Al Comunal 17, Seguro. Comunal 18, pero en nuestra zona, en el Comunal 18, en la cual vivo, estamos haciendo un hincapié de que todas las organizaciones sociales estén presentes, estamos invitando, estamos haciendo trabajo. Bueno, en exposición, vamos a decir, vamos a tener 3 stands, uno del municipio donde se informe la rendición de cuentas, como los puntos que se trabajaron, pero también conformamos el stand de políticas sociales, porque este quinquenio conformamos un conjunto de compañeros concejales para trabajar las temáticas, las distintas temáticas en conjunto, con 5 o 6 compañeros que conforman el equipo, y también va a haber otro stand de los centros culturales. Muy bien. Por intermedio de cultura, ¿no? De los compañeros que trabajan cultura. Tenemos el desafío que vamos a representar la zona oeste rural,
también. Y bueno, ahí conseguimos unos arados, unos, ¿cómo se dice? Paquetes de ¿Fardos? fardos. Yo porque soy del área rural del este, no del oeste, te conozco de esas cosas. Unos fardos, unos arados, unos rastreros, unas cosas que nos brinda el compañero doctor Guerrini, que tiene como una especie de juntar eso para tener algún día un espacio para mostrarlo en la bodega de los Guerrini. Y bueno, y después ponerle todas las ganas, ¿no? ¿Se hicieron precabildos en el municipio A? No. ¿No? ¿Cómo fue esa dinámica? Este año no se logró hacer los precabildos. La organización, te llevo a ver cómo va a ser. Bueno, van a hablar los 3 consejos vecinales. Cada consejo, Qué bueno. Cada consejo vecinal está conformando su documento para que el presidente o la presidenta lo haga leído o nos cuente de lo que están haciendo. Después cada comunal eligió 2 organizaciones sociales representativas que van a hacer uso de la palabra, y tenemos después, bueno, la presencia del alcalde y la presencia de la intendenta. Pero qué bueno escuchar a Mirta y escuchar que va a ser un cabildo de participación de los vecinos, de las organizaciones sociales, porque por acá tengo al lado mío a Amalia, que viene del municipio F, que sí, en el municipio F ya se realizó el cabildo, que no fueron las mismas características. Por lo menos yo participé del cabildo del municipio D, que es mi municipio, que fue un municipio... un cabildo que fue participativo, que los vecinos rendieron cuenta de las cosas que se han hecho, presentaron propuestas. Pero bueno, Amalia, contanos un poco, bueno, de dónde venís. Sabemos que el municipio F, cuáles serían los barrios, y cómo han sido las características desde que nos gobierna Juan Pedro. Buenos días para todos. Obviamente que también me gustaría referirme a lo que escuchamos antes, pero ya la compañera lo expresó. Bueno, yo vengo de un municipio que históricamente ha sido del Frente Amplio. Sí. En las elecciones pasadas se triunfa la lista departamental del Frente, pero perdemos el municipio. Es un municipio que tiene 75 kilómetros cuadrados, más de 170.000 habitantes y casi 100 asentamientos, con 3 cursos de agua, que son el Toledo, el Manga y el Chacarita, que están contaminados. Sí. Hay sus márgenes están prácticamente ocupadas por asentamientos irregulares, generando una problemática ambiental que estamos estudiando en este momento. Pero yo me quiero referir a la diferencia que es tener un gobierno que apuesta a la participación por la que tanto luchamos nosotros, ¿verdad? Donde la gente pueda participar y se reconozca las organizaciones como los consejos vecinales, y lo que pasó en el nuestro. En el nuestro solamente habló el alcalde y a último momento, como era tan evidente que no le daba participación a nadie, eligió 2 compañeras del Consejo Municipal para que hablaran de 2 temáticas diferentes. Y nada más. Después se hizo una mesa, después que termina la exposición de él, una mesa en un rincón para que los vecinos se acercaran a hacer consulta. Y a su vez también se abrió una página web y se le tomaba nota a los que querían hacer algún planteo. Seguro. Todo por nota, no sea cosa que alguno fuera a agarrar un micrófono y decir alguna cosa fea. Bueno, eso fue discutido, pero no tuvo andamiento el tema de la participación del Consejo Vecinal, ¿no? Como en infinidad de cosas que pasan. Nosotros no podemos, porque seríamos mentirosos, decir que no se hacen cuestiones allá.
que no se llegó al 100% de obras cumplidas en el año pasado, con una característica que es la de ellos, ¿no? Él es el dueño de la pelota, él se reúne con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, con esto, con el otro, genera convenios, tiene el apoyo de la... Y bueno, tiene sentido, ¿no? Obviamente, porque si ustedes hubieran estado el día que se hizo el traspaso del cargo, que fue en el Fernando García, en el Museo Fernando García, era la frutilla de la torta para la derecha. Claro. Estaban todos los personajes más encumbrados, no sé, faltó el presidente Carambola, sí, para festejar que habían triunfado en ese municipio. ¿Por qué? Porque en nuestra zona, que hoy está venida menos en el aspecto, vamos a decir, productivo, una zona que tiene un área rural que se está desmembrando, que tiene en el medio del área rural el complejo de Zona América, sí, con su proyecto de desarrollo que va de espaldas a las necesidades de la gente, aunque ellos te ofrecen todo cuando vas, ¿no? Y un área fabril, porque el gran problema que tenemos nosotros es que nuestra zona era una zona de industrias, eran las curtiembres, las textiles, las metalúrgicas. Nosotros nos despertábamos con el sonido de los pitos de la fábrica. Claro. ¿No? Eso no se escucha más. Ahora eso quedó todo reducido. Nuestro mundo era el mundo del trabajo. Claro. Y hoy es el mundo de otras cosas. Sí, sí, sí. De la informalidad, de resolver los problemas que tienen los vecinos viviendo en los asentamientos, que están esperando que se cumplan los programas que se habían acordado, porque el Ministerio de Vivienda aún tiene sin resolver cosas que ya estaban acordadas en el periodo anterior. Lo que se ha hecho en la zona, tenemos hermosas plazas por todos lados también, y son todos los proyectos que dejó el gobierno municipal anterior y se van culminando. En se apuesta que también es válido. Sí, han inaugurado muchas cuestiones que tienen que ver con el gobierno anterior, claro. Es lo que quedó como queda de gobierno a gobierno, cosas pendientes, ¿verdad? Claro. Ahora, hay una gran capacidad por parte del alcalde de la comunicación. Eso. Y hace eventos maravillosos, ¿no? Han sabido comunicar y demostrar todo lo que cosa se ha que no hecho hicimos anteriormente, nosotros. cosa que a nosotros quizás nos faltó y lo han hecho, sí. No sí, hicimos, sí. Entonces es una persona que ya es muy conocida en todo el territorio y tiene, como decíamos, esos apoyos de quiero tal cosa, se la dan, claro. Porque línea directa. es un poco de siempre, ¿no? El buscar meterse en los territorios donde nosotros somos mayoría, ¿no? Para poder lograr sus objetivos. ¿Sí? La derecha no es tonta. Ellos vinieron estudiando del primer día. Este señor fue concejal vecinal, Sí. ¿no? Durante 2 periodos. Y el ojo estaba ahí metido en cómo meter una cuña en la periferia de Montevideo, claro. ¿no? Y iba a ser un arduo trabajo recuperar. Esa es lo que yo siento, ¿no? Pero bueno, hay fuerza en el Consejo Vecinal y nosotros somos 4 nada más, para atender y tratar de estar en todas las comisiones temáticas y todo es bastante difícil. Pero bueno, hemos salido de peores, porque allá por algo vivió Susana Pintos, y tenemos calles con muchos nombres de nuestros compañeros que han dejado, los compañeros que nos antecedieron en las tareas municipales, ya sea con las juntas locales o con el municipio. Pero bueno, estamos en una situación que es difícil. Mirta, Sí. contanos un poco, porque Amalia hablaba de la problemática de su zona en cuanto al tema de las pérdidas de fuentes laborales y demás. ¿Cuáles son los temas que impactan más en tu municipio? Y bueno, el municipio nuestro, hasta el quinquenio pasado teníamos 113 asentamientos. Hoy están creciendo mucho más. Tenemos
por ejemplo, en el tema de políticas sociales, que en la que estoy al frente, tenemos las dificultades de los adultos mayores que están recibiendo nuevamente a sus hijos, que habían formado su casa, que pagaban un alquiler o habían comprado una casa y hoy no lo pueden seguir pagando. Y bueno, y ahí está el fracaso de un proyecto de vida desde la partida de esa pareja que formó su hogar, pero también está la invasión de la familia adulta que ya se había acostumbrado Claro. a tener su independencia. Y bueno, por ejemplo, el otro día me tocó ir a buscar unas donaciones de libros de una persona que estudiaba mucho, que tenía su estudio, una pieza a su estudio, Claro. ¿no? De leer y de escritos, historias y todo, y bueno, y que tuvo que repartir todos esos libros y todas esas bibliotecas que tenía, porque bueno, su hija y su nieto volvía a su casa. Claro, la pieza se volvió a necesitar para vivir. Bueno, esas vivencias las estamos sufriendo, y bueno, y nosotros tenemos una cantidad la mayoría de los habitantes son adultos mayores, la mayoría son mujeres, y bueno, que no solo la pandemia ha perjudicado en sus forma de su hábitat de estar, Sí. a la que tenemos hoy, ¿no? Hoy hay avidez de salir, pero que a veces no tenés los espacios para lograr. Claro. Y bueno, y nuestra, como decía la compañera acá, nuestro suelo el suelo rural se ha vuelto un poco un suelo de empresas, ¿no? Porque bueno, si bien fue un logro tener la UAN cerca de nuestro municipio, Seguro. toda la logística alrededor ha marcado una, no sé si preocupación porque hay trabajo para la gente, Sí. pero sí la desaparición de las tierras. Sí, la protección del la área producción. rural, ¿no? Eso De la también es producción. un tema que también está en el municipio F y en el municipio D. Yo escucho más o menos las características y bueno, son las características de la periferia también, ¿no? Claro. El tema de que tenemos municipios con muchos asentamientos, la parte del área rural No que pueden es convivir. diferente, que tienen otras necesidades, así que es interesante escuchar las diferentes realidades de los dos municipios. Amalia, hablando un poquito más sobre el municipio F, ¿cuáles son los desafíos de participación que tenemos los Frente Amplistas en este caso, ¿no? En este municipio? Bueno, evidentemente nosotros triunfamos en cantidad de concejales nuestros, vecinales en las elecciones pasadas, y la inserción de todos ellos en las áreas temáticas que tenemos, y a su vez el tema de la intersocial, donde se está trabajando también, es otro desafío que tenemos de que se siga consolidando y apuntando a lo que decimos nosotros, ¿no? De la base social de los cambios. Ese bloque famoso. El bloque famoso. En eso estamos trabajando también. Y bueno, los desafíos son enormes, y somos pocos. En el gobierno prácticamente estamos, pero no, si ellos quieren, votan ellos 3 y ya está, ¿no? Porque el voto del alcalde vale doble. Pero nosotros igual nos insertamos en todas las comisiones que podemos y tratamos desde ahí ir arrancando las posturas. Inclusive, permitime una cosa, porque yo sé que el tiempo acucia, ¿no? Por favor. Una de nuestras compañeras que se ha dedicado al tema de bienestar animal ha impulsado una política que ya es una política municipal para nosotros, de castraciones, porque allá es terrible Claro. sí, de perros y gatos. Claro, claro. Allá vos vas ver la gente es terrible y los animales van acompañando
la desgracia que vemos, ¿no? Claro. De miseria muchas veces. Y nosotros tenemos un programa que esta compañera que se llama Matilde Palermo, sí. Matilde Palermo ha trabajado y en este momento está trabajando en el municipio para lograr poder hacer un convenio más fuerte, para salir a todos los barrios y no hacer solo castraciones, sino curaciones y desparasitación y todas esas cuestiones. Que es una cuestión que es nuestra, es el trabajo de una frente amplista. Bien. ¿Entendés? Eso hay que destacarlo y que ha arrastrado a todos. Claro, ellos también ven el beneficio de ser banderita en el tema, ¿no? Pero nosotros, en todos lados que vamos, hacemos destacar que esa idea, ese trabajo que se está haciendo, porque todas las semanas se castran hasta 100 animales. Qué bueno. Hay una aceptación, además que te permite el ir a los barrios, porque vas al barrio, a lo profundo del barrio, a veces del asentamiento, el vínculo. Ahí ya sabés, es una llegada. Es una llegada, sabés que si hay organización, si no hay, cuál es la problemática del vecino, porque es... Sí. Y bueno, por ese camino vamos. Ahora estamos en vía de hacer una planificación, de elegir algunos puntos estratégicos de los programas para trabajar nosotros, y no se lo vamos a regalar a nadie. Y bueno, en esa cuestión, pero es un lugar con mucha complicación. Sí, es complejo, pero bueno... Porque solamente si Carolina quisiera arreglar el tema ni del saneamiento, de poder corregir los cursos de agua contaminados que tenemos, Claro. Son millones y millones y millones de pesos. Se está trabajando en eso. A esa comisión pertenezco yo también. Y en el aspecto cultural tenemos la sala Lazaroff, que también, pobre compañero que está de director de la sala, porque si tienen que destinarle 10 pesos, lo discutimos en el municipio. E inclusive llegó un momento que a uno de ellos, de los concejales blancos que tenemos de compañero, le dije, vos sos como Millán de Astray. Cuando escucho la palabra cultura, echo mano a mi revólver, porque era... Amalia, contanos dónde queda la sala Lazaroff, que está muy buena. El intercambiador Beloni. El intercambiador Beloni, está Obra buenísimo. también de nuestra... De Pancho, hay que mandarle un saludo. Del Pancho no solo, porque No, viene... de todos, porque yo fui presidenta de la Junta y estaba el proyecto. Claro. Es Muy un bien. proyecto a largo plazo. ¿Cómo son? Y claro, no se puede hacer una cosa semejante obra porque la verdad En un solo periodo. es difícilmente hermosa. Es la hermosa, Plaza sí. Huelga General, porque también tenemos nuestros nombres Sí, claro. icónicos, ¿no? Casi todo se refiere, porque es increíble, ¿no? En esta zona casi todo se refiere a nuestras luchas y a las luchas de los trabajadores. Bueno, allí el intercambiador, donde hay un montón de servicios, y está la sala Lazaroff, que tiene una muy buena programación y una aceptación. Otra programación que tendremos que traer, Daniel, sí, para empezar a contarle Sí. a los vecinos y a las vecinas Que todo tiene- lo que podemos hacer en nuestros barrios, ¿no? Por Porque a veces supuesto. no es que tenemos... Eso es parte de lo que ha logrado la descentralización y de las políticas de frente amplista, ¿no? Que ellos lamentablemente han sabido leer muy bien que es un espacio, tierra fértil, ¿no? El tema de Claro, los municipios, pero- y si tendremos que cuidarlos, ¿no? Como yo le dije un día, tú estás acá porque el Frente Amplio decidió trasladarle el poder hacia abajo, y por eso hoy tú sos alcalde. Porque si no, por los tuyos no. Pero es así, porque no se entiende a veces. Amalia, ¿qué pensás? Y Mirta también, el tema es un tema, el tema de la participación de los jóvenes, ¿no? El otro día discutíamos cómo hacer para que los jóvenes, nos tenemos que ir, sí, para que los jóvenes participen de estos espacios de descentralización, ¿no? Pensamos, bueno, en Canelones se hacen los cabildos jóvenes, ¿no? Como en esto de que tenemos que también pensar estrategias para la participación, porque a veces las dinámicas del cabildo, de los consejos vecinales son complejas, ¿no? Cuéntenos un poco de eso. Bueno, nosotros en el quinquenio pasado hicimos los cabildos de los niños, que eso Mirá qué bueno. estuvo muy bueno. Cada uno presentó proyectos de su territorio, ¿no? Por ejemplo, en el cerro el tema del MEN, que es un microorganismo para limpiar
las cunetas y los pozos negros. Después, por ejemplo, en Punta Espinillo, hicieron un proyecto para plantar espinillos que se están desapareciendo y que era un arbusto muy fácil de verlo en todos los lugares. Bueno, ellos hicieron eso y lo plantaron. Y también, por ejemplo, ponerte otro ejemplo, el asentamiento en Maracaná, que nosotros estamos muy acostumbrados a decir el asiento Maracaná y pensamos que era por el Maracaná del campeonato de fútbol. Sí. Y resulta que los niños averiguaron que Maracaná se llamaba un caballo que tenía un vecino, uno de los primeros vecinos que habitaron ahí. No tenía nada que ver con el